Flagelos. Un flagelo es un apéndice movible con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Usualmente los flagelos son usados para el movimiento, aunque algunos organismos pueden utilizarlos para otras funciones. Existen tres tipos de flagelos: eucarióticos, bacterianos y arqueanos. Eucarióticos. En los organismos eucariotos, los flagelos son estructuras poco numerosas, uno o dos por célula, con la excepción de algunos protoctistas unicelulares. Junto con los cilios, los flagelos eucariotas constituyen un grupo de estructuras conocidas como undulipodios. Su ultraestructura es esencialmente la misma, pero el flagelo generalmente se complica con otros elementos añadidos, resultando más grueso y más largo. Esencialmente, la estructura del flagelo es una forma cilíndrica, de diámetro uniforme en toda su longitud, con una terminación redondeada semiesférica. Su núcleo es un cilindro de 9 dobletes de microtúbulos que rodean a otros dos centrales. Flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es una estructura única completamente diferente de los demás sistemas orgánicos utilizados por los seres vivos para el movimiento. Realmente presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos artificiales, pues es una compleja estructura compuesta de varios elementos y que rota como una hélice. Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación. El flagelo bacteriano está impulsado por un motor rotativo compuesto por proteínas, situado en el punto de anclaje del flagelo en la membrana plasmática. El motor está impulsado por fuerza motriz de una bomba de protones, es decir, por el flujo de protones a través de la membrana plasmática bacteriana. Flagelo arqueano. El flagelo de las arqueas es superficialmente similar al bacteriano, pero no es homólogo. Ambos flagelos consisten en filamentos que se extienden fuera de la célula y rotan para impulsar al microorganismo. Envoltura nuclear. La envoltura nuclear representa una compleja organización en la frontera entre el núcleo y el citoplasma de una célula eucariota. Es una doble membrana con un espacio intermembranoso. La membrana nuclear externa tiene una anchura de 7 a 8 macrómetros y el microscopio electrónico muestra una ultraestructura trilaminar. Sobre su cara externa o citoplasmática presenta ribosomas adosados. Esta membrana suele estar unida a la del retículo endoplasmático, sea liso o rugoso. El espacio perinuclear o intermembranoso, comprendido entre las dos membranas, tiene una anchura de 10 a 20 macrómetros, aunque en algunos lugares puede presentar dilataciones de hasta 70 macrómetros. Se encuentra en continuidad con el espacio reticular. La membrana nuclear interna presenta asociado a ella en la cara nucleoplásmica un material electrodenso de naturaleza fibrilar, denominado lámina fibrosa o corteza nuclear. Se trata de tres polipéptidos o láminas dispuestos en tres capas y con características semejantes a las de los filamentos intermedios del citoesqueleto. A la corteza nuclear se le atribuyen funciones como servir de anclaje al material cromatínico y regular el crecimiento de la envoltura nuclear. Ribosomas. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Solo son visibles al microscopio electrónico debido a su reducido tamaño. Bajo el microscopio electrónico se observa como estructuras redondeadas, densas a los electrones. Bajo el microscopio óptico se observa que son los responsables de la basofilia que presentan algunas células. Están en todas las células. No existen endomembranas en su estructura. Poro nuclear. Los poros nucleares son grandes complejos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear.
la cual es una doble membrana que rodea al núcleo celular, presente en la mayoría de los eucariontes. Hay cerca de 2000 complejos de poro en la envoltura nuclear en la célula de un vertebrado, pero varía dependiendo del número de transcripciones de la célula. Las proteínas que forman los complejos de poros nucleares son conocidas como nucleoporinas. Cerca de la mitad de las nucleoporinas contienen comúnmente una estructura terciaria, alfa solenoide o beta hélice, o en algunos casos ambas, como dominios proteicos separados. La otra mitad muestra características estructurales típicas de proteínas nativamente no dobladas. Vesícula. La vesícula es un organelo que forma un compartimento pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica igual que la membrana celular. Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Muchas vesículas se crean en el aparato de Golgi, pero también en el retículo endoplasmático o se forman a partir de partes de la membrana plasmática. Plástidos. Son orgánulos celulares eucarióticos propios de las plantas y algas. Su función principal es la de producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. Así juegan un papel importante en procesos como la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y aminoácidos, determinando el color de frutas y flores, entre otras funciones. Hay dos tipos de plástidos, claramente diferenciados, según la estructura de sus membranas. Los plastos primarios, que se encuentran en la mayoría de las plantas y algas, y los plastos secundarios, más complejos, que se encuentran en el plancton. Los plastos de las plantas se presentan como orgánulos relativamente grandes de forma elipsoidal y generalmente numerosos.